En el vídeo de hoy vamos a dar algunos consejos para que los huevos lleguen en perfectas condiciones a la hora de comenzar con la incubación. En primer lugar, vamos a hablar de qué huevos descartar para la incubación. Huevos que pueden que nos den malos resultados y que incluso corramos el riesgo de que nos echen a perder la puesta. Después también hablaremos de cómo mantener los huevos el tiempo que no los tengamos todavía pensado meter en la incubadora. Hablaremos de temperatura, hablaremos de humedad, hablaremos de las condiciones óptimas para que mientras vayamos almacenando los huevos estén en las mejores condiciones para cuando nos decidamos a incubar. Y por último, en condiciones normales descartaríamos los huevos rotos. Al final del vídeo os daremos un consejo para que, si la rotura no es demasiado grande, podamos incubarlo con una probabilidad de éxito bastante alta. Pero como decimos, para comenzar este vídeo vamos a hablar de los huevos que hay que descartar para la incubación. Los primeros huevos en descartar serán los manchados de sangre. ¿El por qué? Pues porque al meterlo en un ambiente ideal como es el que producimos en nuestra incubadora, con una temperatura súper agradable y una humedad ideal, pues podemos meter dentro cosas que a lo mejor no nos convienen, virus, bacterias que pueden dar al traste con nuestra incubación. Vamos ahora a otros huevos que hay que descartar, son los huevos rotos. Yo creo que es obvio, pero por si acaso, un huevo roto no va a llegar a finalizar bien su incubación. Va a crearnos problemas, malos olores, va a perder humedad, se va a resecar y ya digo, es prácticamente una tontería intentar incubar un huevo roto. Más adelante grabaremos un vídeo de cómo intentar solucionar estas roturas que se puedan producir en los huevos. Los huevos sucios por los propios excrementos de las gallinas, pues te digo igual que los huevos manchados de sangre, que meterlos dentro puede llevarnos a que se reproduzcan dentro organismos no deseados y malísimos también, como no, para la incubación de nuestros huevos. Los huevos que tengan formas demasiado raras, entre comillas, por ejemplo los huevos picudos, huevos que son demasiado alargados, demasiado raros como para que puedan llegar al final de su incubación. Igual que los huevos picudos, también podemos mencionar otras formas de huevos que también son sospechosas, por lo menos sospechosas, de que no lleguen a buen puerto. Como por ejemplo los huevos que son demasiado redondos, casi como una pelota. Al igual que los picudos, son huevos que hay que descartar de la incubación porque, como te digo, no nos va a llevar a ninguna parte y encima van a ocupar un espacio dentro de nuestra incubadora que podían ocupar otros huevos que tuvieran posibilidades reales de llegar a la eclosión. Turno ahora para los huevos arrugados. Veréis, seguro que muchos de vosotros, cuando hemos hablado de los huevos manchados de sangre o los huevos manchados con los propios excrementos de las gallinas, estaréis diciendo que son huevos que se pueden lavar. Pues estos huevos, igual que los arrugados, si los frotamos y les quitamos toda la porquería que llevan, les estaremos eliminando también una capa protectora que lleva el huevo y a la vez estaremos obligando a la sangre o a los excrementos a penetrar por los poros del huevo. Por consiguiente, vamos a contaminar, aunque no lo veamos, el interior del huevo. Los huevos arrugados pues tienen el mismo problema, tienen deformidad en la cáscara y eso hace que sean más propensos a que el pollito, en caso de salir, salga debilitado. Eso suponiendo que llegue a nacer. Y turno ahora para los huevos demasiado pequeños o demasiado grandes dependiendo de la especie de la que provengan. Por ejemplo, los huevos pequeños pueden dar ejemplares más pequeños de la cuenta, más débiles y que ya no van a tener un desarrollo igual que los otros pollitos de su especie.
Y los huevos grandes pues pueden ser de 2 yemas, pueden tener, al ser más grandes que los que son habitualmente de su especie, una cáscara más endeble, más transpirable y por supuesto también más susceptible de coger otras infecciones y por lo tanto darnos pollitos contaminados entre comillas y que tampoco se desarrollen con normalidad. Es lo que suele suceder. Después de ver qué huevos descartar para la incubación, vamos a ver cómo mantenerlos precisamente durante los días antes de comenzar la incubación. Primero deciros que no es conveniente incubar huevos con más de una semana, porque a partir de ahí disminuirá la posibilidad de tener éxito durante la incubación. Y también otros datos a tener en cuenta, por ejemplo, uno de ellos es la humedad. ¿A qué humedad debemos conservarlos? Para una semana, un 60-70%. Y si es para 2 semanas, más vale que la humedad esté entre el 70 o el 80%. En el tema de los volteos, empezamos a voltear los huevos desde el momento que los vamos recolectando, un par de veces al día. Si son pocos, los volteamos uno a uno. Si son muchos, simplemente con pasarles las manos por encima tendrán bastante. Y creedme que no tiene mayor historia. Como veis en esta imagen, cogemos los huevos y los giramos completamente. Una vez por la mañana, por ejemplo. Y la otra vez, pues podemos hacerlo por la noche al llegar a casa, la misma operación y serían 2 veces al día. Si quieres alguna más, también puedes hacerlo sin ningún problema. Ya por último, hablar de la temperatura de conservación. Una buena temperatura de conservación sería en torno a los 14-15 grados de temperatura. Hay que tener cuidado durante la recolección de los huevos de nuestros gallineros, porque si estamos en verano, una época en la que hace mucha calor, tendremos que dar varias vueltas al cabo del día para recoger los huevos y que no estén demasiado tiempo en el exterior. Si es en invierno, evidentemente tendremos más margen, pero teniendo siempre en cuenta que si tenemos temperaturas bajas, tampoco esto será favorable. Hay quien dice que si vamos a mantener los huevos durante más de 7 días, si vamos a recolectar los huevos que pueden llevar hasta 14 días, siempre es mejor bajar un poquito la temperatura hasta los 12 grados aproximadamente para que todo el proceso se ralentice un poquito más por esa temperatura baja. Y algo importante también, una cosa que hay que evitar es la condensación por exceso de humedad sobre estos huevos que estamos guardando para una pronta incubación. Y ya por último, para la finalización de este vídeo, lo que anunciábamos al principio, vamos a dar un consejo para intentar salvar huevos que estén un poquito rotos y así con este remedio poder incubarlos con normalidad. Damos un golpe a cada uno de los 4 huevos que elegimos al principio y quedaban de esta forma. Aplicamos la pintura de uñas, en este caso color rojo, con el mismo pincelito que trae el bote de pintura de uñas y tapamos en la medida de lo posible esa rotura. Una capa, dejamos secar un tiempecito, echamos aire para que se seque un poquito antes si cabe y de nuevo una y otra vez. Yo creo que le dimos unas 3 capas a cada uno de los huevos. Mirad esta imagen, aquí están los 4 huevos que cascamos un poquito para hacer nuestra prueba. Algunos tenían el golpe localizado, pero otros, como veis, tenían una grieta extendida a todo lo largo. En esta imagen ya se ve más de cerca, como veis, todavía la pintura de uñas secándose después de esas manos que le hemos dado. Y el orificio, esa parte hundida, totalmente cubierta por la pintura de uñas. Como veis, se aprecia perfectamente. Este otro huevo, aparte de ese impacto, tiene unas rajitas que se prolongaban a lo largo del huevo. Este está más roto todavía si cabe incluso que el primero. Y aquí vamos a tener ahora otra imagen donde este huevo no tiene ninguna rajita aparte de esa hendidura que también nos sirve
para nuestra prueba. En definitiva, 4 huevos con los que partimos y que ya digo, ha habido veces que la rotura ha sido mayor y también hemos sacado el tema adelante. Y claro, lo que nos interesa ver es si funcionó o no, y aquí tenéis la prueba. La sorpresa de que uno de los pollitos, de los 3 huevos que quedaron porque se me rompió uno por una torpeza mía, uno de los huevos ya estaba comenzando a salir y mira el pollito que adelantado iba. Este pollito salió sin problema y está por ahí ya correteando. Ya después, al llegar a casa, un poquito más tarde, bueno, bastante más tarde, esto era lo que quedaba del huevo. El pollito ya salió completamente y lo único que quedó fue el cascarón del huevo totalmente ahora sí partido. Y poco después, aquí tenemos otro de los huevos, pues nos llevamos esta sorpresa de que estaba comenzando el pollito, como veis ahí, a picar el cascarón. Lo pillamos justo en el comienzo, cuando ya iba a comenzar su trabajo para salir fuera. Este pollito también salió perfectamente, pero por cuestión de trabajo y demás, pues nos perdimos todo lo que fue el nacimiento. Pero como podéis ver, uno de los marcados, otro pollito. Solo esperamos que estos consejos que acabamos de daros de lo que son descartes de huevos para incubar o cómo mantenerlos antes de la incubación os puedan servir de ayuda en alguna ocasión.